Muy buenos días, tardes, o noches tengan ustedes. El tema a exponer el día de hoy es síndrome de muerte de cuna o síndrome de muerte súbita del lactante, dado por el Dr. Eduardo Armienta Aldana. El equipo está conformado por Jorge Emanuel Avendaño Lara, Iván Valenzuela Villela Jr. y Josué Adán Vidaña Mercado. Signos de haber sufrido. El síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL, se define como la muerte repentina e inesperada de un niño menor, de 1 año aparentemente sano. También se le conoce como síndrome de muerte súbita infantil, muerte en cuna, o muerte blanca. Generalmente se encuentra muerto al bebé después de haberlo puesto a dormir, no mostrando signos de haber sufrido. El síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL, se define como la muerte repentina e inesperada de un niño menor, de 1 año aparentemente sano. También se le conoce como síndrome de muerte súbita infantil, muerte en cuna, o muerte blanca. Generalmente se encuentra muerto al bebé después de haberlo puesto a dormir, no mostrando signos de haber sufrido. El SMSL permanece inexplicable aún después de una necropsia completa. La investigación de la escena de la muerte y la evaluación de la historia clínica del niño y su familia. La muerte súbita no es exclusiva del lactante, pues ocurre también en otros períodos de la infancia, en el joven, en el adulto, pero tiene su mayor incidencia en el lactante, y aunque no está esclarecida la causa, se plantean mecanismos fisiopatológicos específicos. Los aspectos epidemiológicos resultan importantes, o deben tenerse en cuenta aunque no permitan establecer completamente de forma prospectiva las posibles víctimas del SMSL, pues, no es posible determinar la importancia relativa de cada factor de riesgo individual, ni cuantificar el efecto de los múltiples riesgos que ocurren en combinación. En países desarrollados constituye una de las primeras causas de muerte en el lactante, aunque la mortalidad por esta causa en esos países ha descendido, después de 1992 en que la Academia Americana de Pediatría, AAP, recomienda colocar a los lactantes en posición supina para dormir. En los Estados Unidos, la tasa de mortalidad por SMSL en el año 1992 era de 1.2 fallecidos por 1000 nacidos vivos, y, en el año 2001 llegó a descender a 0.56 por 1000 nacidos vivos, lo cual representa una disminución del 53% en un período de 10 años. En México no se encuentran datos concretos. Con respecto a los países latinoamericanos, la tasa de mortalidad por esta causa es variable, según características demográficas, clima, nivel educación, cumplimiento de las medidas preventivas, nivel socioeconómico de la población evaluada, y capacidad de estudios diagnósticos. Las cifras oscilan entre 0,2 a 0,8 por 1000 nacidos vivos, por lo que debe profundizarse más en el estudio del SMSL. Por ejemplo, existen diferencias étnicas y raciales, lo cual puede estar influenciado por los diferentes hábitos de crianzas, o que los lactantes estén más o menos protegidos en los diferentes países. La mayor incidencia ocurre entre los 2 a 4 meses de nacido, y el sexo masculino es el más afectado. Durante los meses de invierno, y, en el horario de la noche, 12 am a 6 am, ocurren el mayor número de casos. Los niños prematuros son de mayor riesgo, así como el bajo peso al nacer, menos de 2500 gramos, el distrés respiratorio neonatal, o una baja puntuación de Apgar. La posición prona durante el sueño y ambiente con alta temperatura, aumenta el riesgo del SMSL. Se puede recoger el antecedente de infecciones leves de vías respiratorias superiores, semanas antes de la muerte. Con respecto a la madre, se han identificado algunos factores de riesgo como la multiparidad, periodo intergenésico corto, menos de 1 año, anemia durante el embarazo, nivel de escolaridad, y, socioeconómico bajo, edad materna menor de 20 años. Como puede apreciarse, son numerosos los factores de riesgo, por lo que el SMSL posiblemente tenga un origen multifactorial, en el que entran factores sociales, epidemiológicos, psicológicos y médicos. Aquí podemos ver la comparación a nivel internacional, de la mortalidad infantil, y la incidencia de la muerte súbita, del lactante en la población pediátrica en 2005. Las tasas de mortalidad se expresan en número de fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos.
Conceptualmente en el SMSL no se comprueban hallazgos necrópsicos que aclaren la causa de la muerte, no obstante las pequeñas alteraciones pueden llevar a elaborar posibles mecanismos patogénicos. Las características anatomopatológicas propias del síndrome son las siguientes. A la inspección del cadáver, se trata de lactantes bien cuidados, nutridos e hidratados, en los que los únicos hallazgos puede ser la salida de líquido teñido de sangre o espuma por la nariz y boca, cianosis labial y ungueal. Petequias en número variable a la apertura de cavidades y pueden encontrarse en timo y, en un 70% de los casos de SMSL. También resulta frecuente hallar edema y congestión pulmonar. Secundario al fenómeno agónico a las maniobras de resucitación, puede encontrarse un material blanquecino compatible con leche en vías respiratorias superiores, que antiguamente fue interpretado como causa de asfixia. Los factores físicos relacionados con el síndrome de muerte súbita del lactante comprenden los siguientes. Defectos cerebrales. Algunos lactantes nacen con problemas que los hacen más propensos a morir a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. En el caso de muchos de estos bebés, la parte del cerebro que controla la respiración y el despertar del sueño no madura lo suficiente como para funcionar de manera correcta. Bajo peso al nacer. El nacimiento prematuro o el haber sido parte de un parto múltiple incrementan las posibilidades de que el cerebro del bebé no haya madurado completo, por lo que tiene menos control sobre procesos automáticos, tales como la respiración y la frecuencia cardíaca. Infección respiratoria. Muchos bebés que murieron a causa del síndrome de muerte súbita del lactante habían tenido un resfrío hace poco, lo que podría provocar problemas respiratorios. Factores ambientales del sueño. Los objetos que se encuentran en la cuna del bebé y su posición para dormir se pueden combinar con sus problemas físicos e incrementar el riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante. Por ejemplo, dormir boca abajo o de costado. Los bebés que se colocan en estas posiciones para dormir pueden tener más dificultad para respirar que aquellos bebés que se colocan boca arriba. Dormir sobre una superficie blanda. Estar acostado boca abajo sobre una manta mullida, un colchón blando o una cama de agua puede bloquear las vías respiratorias del bebé. Compartir la cama. Si bien el riesgo de padecer el síndrome de muerte súbita del lactante se reduce cuando el bebé duerme en la misma habitación que sus padres, el riesgo incrementa si duerme en la misma cama que los padres, los hermanos o la etiopatogenia del SMSL es desconocida en la actualidad y las diversas teorías se sustentan en hipótesis más o menos complejas. Lo más probable ante la aparición de tantas hipótesis es que la muerte súbita del lactante sea de causa multifactorial, donde interactúan una serie de mecanismos madurativos y constitucionales que condicionarían alteraciones en sus funciones vitales y en el control cardiorrespiratorio. Cada vez adquieren mayor importancia como causa los trastornos de la regulación de la respiración durante el sueño. Exámenes de los troncos cerebrales de niños que murieron con diagnóstico de SMSL han revelado hipoplasia o disminución del sistema de neurotransmisores del núcleo acuato, una región involucrada en la respuesta ventilatoria a la hipercapnia, quimiosensibilidad y respuesta a la presión arterial. La hipótesis plantea que ciertos niños, por razones todavía no determinadas, pueden tener un mal desarrollo o retraso de la maduración en esta región, que afectaría sus funciones o conexiones a regiones que regulan el despertar. Cuando la estabilidad fisiológica de estos niños está comprometida durante su sueño, ellos estarían incapacitados de despertarse para poder evitar la condición fatal de la anoxia. Se plantea entonces como teoría que la inhalación del aire exhalado y la consiguiente hipoxia e hipercapnia constituye el principal peligro, mientras que otra propone la hipertermia, quizás en combinación con la asfixia como inicio de la cascada que lleva al desenlace fatal. Se ha argumentado que la posición prona al dormir sobre superficies blandas y con la cabeza cubierta, aumenta la probabilidad de inhalación del aire exhalado, hipertermia o ambas. Se han desarrollado numerosos modelos animales y humanos para probar estas hipótesis. Factores de riesgo. Sexo. Los varones son un poco más propensos a fallecer a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Edad. Los bebés son más vulnerables entre el segundo y el cuarto mes de vida. Raza. Por razones que no se comprenden bien, los bebés de grupos étnicos diferentes a la raza blanca son más propensos a padecer el síndrome de muerte súbita del lactante. Antecedentes familiares. Los bebés que tienen hermanos o primos que fallecieron por síndrome de muerte súbita del lactante tienen un mayor riesgo de padecerlo. Fumador pasivo. Los bebés que viven con fumadores tienen un mayor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.
Ser prematuro. Si tu bebé es prematuro y nace con bajo peso, hay mayores posibilidades de que sufra el síndrome de muerte súbita del lactante. Factores de riesgo maternos. Durante el embarazo, el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante también depende de la madre, especialmente si ella es menor de 20, fuma, consume drogas o bebe alcohol, recibe cuidados prenatales inadecuados, relaciones bioquímicas metabólicas. El desarrollo e implementación de protocolos de autopsia, y, del escenario de la muerte, han llevado a normalizar el estudio de estas muertes, con diagnóstico cada vez más frecuente de asfixia accidental. Es imposible, por ejemplo, detectar algunas anomalías congénitas, lesiones, infecciones o defectos metabólicos sin una autopsia. Igualmente, la investigación del escenario de la muerte es esencial para excluir mecanismos accidentales, ambientales y no naturales de las muertes. Errores innatos del metabolismo. Las metabolopatías representan aproximadamente entre el 1 y el 2% de los casos de SMSL. Actualmente el conocimiento científico ha permitido determinar los genes que codifican las proteínas implicadas en las vías metabólicas y producción de energía en casos de SMSL. 12 estudios han examinado el papel del déficit de la acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, MCAD, y su relación con el SMSL. La presentación fenotípica varía, pero un 20 a 25% de los pacientes homocigotos para mutaciones en el gen MCAD pueden presentar el SMSL. Estudios de cortes de mutaciones y polimorfismos en la aldolasa B, la glucoquinasa y genes de la glucosa, 6-fosfatasa no encontraron ninguna asociación con el SMSL. Varios estudios han investigado diferentes partes del genoma mitocondrial y su relación con el SMSL. 2 de ellos han identificado variación dentro de la región más polimórfica, en el denominado bucle de desplazamiento, donde se han encontrado haplotipos específicos y mutaciones de significado incierto, pero que no aparecen en los controles. Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media. La deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, deficiencia de MCAD o MCAD, es un trastorno congénito de la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos caracterizada por una crisis metabólica de evolución rápida, y a menudo se presenta como hipoglucemia hipocetósica, letargo, vómitos, convulsiones y coma, y puede resultar mortal en ausencia de una intervención médica urgente. La asociación entre la exposición exógena a la nicotina y el SMSL está clara. Rand y Coles estudiaron la potencial asociación entre el SMSL y los defectos en las enzimas que metabolizan la nicotina en los genes XT y KIP1A1, en 106 casos de SMSL de Noruega, y no relacionaron ninguna asociación. Por otro lado, Poets y Coles investigaron los polimorfismos del gen FMO3 de la enzima que metaboliza la nicotina, que codifica la flavin monooxigenasa. Este estudio demuestra la posible interacción entre la vulnerabilidad genética, polimorfismo que puede afectar al metabolismo de la nicotina, y un medio ambiente insulto, exposición al tabaco, en la patogénesis del SMSL. La trimetilaminuria es un trastorno genético, de herencia autosómica recesiva, es decir, que los padres son portadores de mutaciones en el gen FMO3, aunque no sufran los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten una mutación al hijo, dependiendo de la severidad de las mutaciones, este mostrará un defecto enzimático parcial o total y, por lo tanto, acumulará ADMA en su hígado sufriendo el síndrome de trimetilaminuria. Una forma de trimetilaminuria adquirida que se puede observar cuando hay una lesión hepática, normalmente inflamatoria, tóxica, vírica, que altera la actividad enzimática FMO3, con frecuencia de forma irreversible, dando lugar a una sintomatología similar a la de la ADMAU congénita. Obstrucción respiratoria. SMSL en relación con la insuficiencia respiratoria, es causada por la rotura del diafragma debido a una infección no letal en el contexto de falta de desarrollo de los músculos respiratorios, la posición de crono y el sueño REM. Se basa en que la infección puede reducir la función mitocondrial del diafragma y la generación de radicales libres. La melatonina es un eliminador de radicales libres y por lo tanto, protege contra el estrés oxidativo. Los bebés tienen un déficit transitorio de melatonina en los primeros meses de vida. Se ha demostrado una asociación entre la disfunción del metabolismo de la melatonina y el SMSL. Por lo tanto, la suma de fatiga diafragmática y la inactivación de los músculos intercostales en la fase REM del sueño y el decúbito prono, aumentan el trabajo diafragmático, una infección asociada, hipotéticamente podría llevar al SMSL. Estrés térmico.
Asociación entre la regulación térmica y el control respiratorio, específicamente con la apnea prolongada. Se ha propuesto a las interleuquinas como los mediadores humorales, liberados por infección, o estrés térmico, que provocarían vasoconstricción periférica, aumento del metabolismo y alteraciones en la termorregulación y control respiratorio. Algunos autores han incluido el estrés térmico dentro de la hipótesis de la reinspiración del CO2, pero existen diversos factores de riesgo para el SMSL asociados con el estrés térmico no explicables con dicha teoría, lo que haría suponer dos mecanismos diferentes, aunque posiblemente relacionados en un proceso que lleva al exitus a través de un fallo en el despertar o una alteración respiratoria. Prevención. Posición supina durante el sueño. Condiciones del lugar de descanso: superficie firme, no objetos en la cuna, no sofás, temperatura. Compartir habitación. Lactancia materna. Vacunación. Usar chupón. Evitar tabaco, alcohol y otras drogas. Monitorización domiciliaria si es necesario. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por haber escuchado nuestro tema, esperamos que les haya gustado, y que haya sido muy informativo.